la pereza. La advertencia que la palabra de Dios nos da a los que solemos ser perezosos en alguna ocasión o muchas veces ya es algo cotidiano en la vida de muchos de nosotros o en la vida de alguien. Bueno, dice del verso 6 al verso 11, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Vamos a comparar esto para entrar en contexto con los versos 1 al 6. Y para darle un poquito de entendimiento, vamos a leerlos de vuelta. Del verso 1, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Vemos aquí la advertencia a salir fiador de alguien más, a convertirse en el aval, ya sea de un amigo, de alguien muy cercano o de algún extraño. Y nos advierte el autor a escaparnos lo más pronto posible de caer en las deudas de alguien más y advirtiéndonos a no darle sueño a los ojos, o sea, actuar inmediatamente, no a postergarlo, no a dejarlo para después, a actuar de manera inmediata, a no dar a los párpados adormecimiento. Así que en ambas secciones nos advierten al peligro de caer en la pobreza. Tanto en la primera sección como en la segunda que acabamos de leer, ambas nos advierten a caer en la pobreza por una acción innecesaria e irresponsable, como salir fiador de alguien o a los compromisos de alguien más financieros, a los compromisos financieros de alguien más, e irresponsable, repito, de compromisos que otras personas deben de tomar en cuenta con respecto a su vida financiera. O la otra parte sería por la falta de inacción, ya sea para solventar los propios recursos, las propias necesidades de la vida diaria. En ambas secciones nos advierten el contraste de la irresponsabilidad que podemos tener con nuestros recursos, con las cosas con las que Dios nos ha bendecido o con ser responsables. Y ambas nos hablan del esfuerzo del trabajo. Y cada uno de nosotros entendemos esto porque yo sé que cada uno de nosotros hemos trabajado o estamos trabajando y sabemos el esfuerzo y la dedicación que uno le pone al trabajo para poder adquirir recursos. Pero se puede actuar de manera irresponsable con las ganancias que uno adquiere por trabajar, por traer el sustento a la casa, por prestar tu nombre de manera irresponsable. Y otro que no preocupa por buscar para su bienestar. Entonces vemos el lado del perezoso y vemos de alguien que actúa de manera irresponsable con sus bienes. Y algo que debemos ver antes de seguir es que actuar de manera responsable con nuestros recursos financieros. Sí, Dios nos demanda y nos ordena a que debemos ser responsables, buenos administradores con nuestros recursos financieros. Pero esto no elimina que dejemos de ser generosos, que dejemos de ayudar a otros en sus necesidades. No actuar de manera irresponsablemente con alguien que no sabes ni si va a solventar la deuda de alguna otra manera, de lo que nos viene diciendo del verso 1 al 5. Y de hecho ahí nos dice en Gálatas capítulo 6, verso 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Bueno, aquí generaliza a todos, pero mayormente a alguien en especial, dice Pablo allí, a los de la familia de la fe. Cuando yo por primera vez oí este verso, me cayó, ¿verdad? Como agua fría, porque yo entendía que primeramente tendría que ver por mis seres queridos, ya sea que estén en mi casa o no. Pero la palabra de Dios nos demanda que debemos de ver por mayormente a los que son parte de la familia de Dios. Así que somos responsables con lo que Dios nos ha dado, pero con eso no podemos cerrar nuestras manos a ser generosos cuando Dios ya nos ha bendecido primeramente.
Y además, que la palabra de Dios se nos demanda que tengamos una vida financiera saludable y que es de real importancia para nuestras vidas. En 1 Timoteo capítulo 5, verso 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. ¿La fe de qué? La fe del evangelio. Y es peor que un incrédulo. Veamos que la salvación que se nos ha otorgado por medio de Jesús, de parte de Dios, comparte este principio de proveer de un beneficio a otro. Recuerda que la salvación nos trajo el beneficio de la vida eterna. Es algo que Jesús proveyó de manera gratuita. Por lo que no trabajar para proveer lo necesario, especialmente para nuestros seres queridos, niega el principio de la salvación. O sea, niega lo que Dios ya hizo primeramente en los regenerados, en los cristianos. Por lo que es importante para el cristiano, para el creyente, ser alguien que trabaja, alguien que sale y trae lo necesario para su hogar. Y quiero recalcar esto porque antes esto no era importante. Para el cristianismo católico antiguo, el trabajar no era importante. Eso de que el cristiano tiene que ser alguien que trabaja, alguien que provee, surgió con la reforma de Lutero, cuando salimos del catolicismo romano a vivir de verdad el evangelio de Cristo. Por eso es que estos versos resaltan y deben de ser recordados una y otra vez en nuestras vidas, porque muchos piensan que Dios va a enviar nuestros recursos así de manera mágica. No, Dios no es así. Bueno, si estás sirviéndole al Señor y estás trabajando para su obra, obviamente van a llegar esos recursos, pero si nada más estás por bonito, no van a llegar los recursos de esa manera. Por lo que trabajar para solventar nuestros gastos es muy importante, ya que el perezoso en este caso no ha entendido. El perezoso no ha entendido lo que significa la salvación. Una persona, un cristiano, que se hace llamar cristiano, pero vive en pereza, no ha entendido lo que es la salvación. Y es peor que un incrédulo, que no conoce el evangelio. Así que entremos a estos versos del 6 al 11. Nos va el autor a presentar un mandamiento en contra de la pereza. Dice y apunta: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Con esto está señalando a un animal insignificante y pequeño. Todos conocemos lo que es una hormiga. Se nos ha metido a la cocina, especialmente cuando ya llegan estos tiempos de calorcito, donde empiezan a abundar las hormigas y hay que comprar esos polvos o para matar estos animalitos que entran a nuestra casa. Pero en la cultura antigua de Israel eran considerados animales sumamente inteligentes y hábiles. De hecho, lo son. De hecho, si los observamos, como nos dice aquí el autor, podemos notar que son seres sumamente inteligentes y hábiles. El Talmud, que es un libro igual antiguo del pueblo de Israel, también los considera como animales con un alto grado de inteligencia. No solamente inteligentes, hábiles, sino además el Talmud los eleva a un alto grado de inteligencia. Por lo que el autor no está apuntando hacia una hormiga, sino está apuntando a la inteligencia, a la habilidad y a la diligencia, al actuar, al salir de la pereza a la acción. Y le dice al perezoso: sé sabio, sé sabio. Es decir, le dice al perezoso: presta atención a lo simple y sencillo de este animalito y adquiere sabiduría y prudencia de él. Pero a diferencia de las hormigas, con nosotros como seres humanos, o en especial nosotros que somos hijos de Dios, somos muy superiores. Somos muy superiores, aunque seas simplemente una persona, ya sea con la vida del evangelio, no, somos superiores a un animal, a una hormiga o a cualquier otro animal, porque estamos hechos a la imagen de Dios. Eso nos hace superiores en todos los aspectos y muy superiores inclusive a los changos. Es obvio que nosotros no provenimos de la evolución, no provenimos del chango. Si alguien cree en la evolución, bueno, pues entonces te estás considerando igual a un chango. Bueno, en fin, eso es ya decisión de parte tuya. Ahora veamos entonces con ello la iniciativa y la disciplina sin la supervisión sobre la hormiga. Veamos cómo se comporta este animal sin la supervisión de alguien y vemos con ello su iniciativa
y su disciplina, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparan el verano su comida y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento. Así que entonces aquí observamos la iniciativa, la disciplina y la dedicación de este diminuto animal, para que llegado el tiempo del año se dedique a preparar el sustento de vida de su hormiguero, de su familia o de hormigas, para los tiempos de escasez, porque con esto llega el invierno, sin la necesidad de la supervisión de una autoridad. Y con esto vemos la dedicación, la disciplina, la iniciativa de ese pequeño animal para laborar, para trabajar sin la supervisión de una autoridad. Muy diferente a nosotros como seres humanos, que necesitamos muchas veces la supervisión del manejador, la supervisión del patrón, la supervisión de quien nos ha contratado para realizar nuestro trabajo. Muy distinto, ¿verdad?, a los seres humanos. Pero esto nos diferencia totalmente, porque nosotros como sociedad, como pueblo, como una comunidad de personas, contamos con una organización empresarial. Todos sabemos esto porque hemos sido parte de una empresa o contamos con un pequeño negocio. Y hay una organización detrás de todo esto. ¿Para qué? Para alcanzar objetivos que beneficien a todo el organismo de la empresa, a todo el organismo del negocio. Se necesita esto para alcanzar un beneficio para todos, desde el dueño hasta el que limpia. Se necesita de esta organización y es con lo que contamos, lo que nos hace muy superiores a las hormigas, en gran diferencia a las hormigas. Ahora, aún más, es mucho mayor para con nosotros los hijos de Dios, porque nosotros contamos con el Padre, contamos con el Hijo, contamos con el Espíritu Santo, donde se ejerce el temor del Señor, que es lo que hemos aprendido a través del libro de los Proverbios, sobre nosotros a través de conocer su palabra. O sea, nuestra motivación como hijos de Dios debiese ser el temor del Señor a obedecer. Pero hay algo mucho superior al temor. Y esto nos lo dice ahí en 1 de Juan, pero antes de seguir, el temor que pudiese ser el motor para comenzar a movernos en obediencia hacia Dios, por muy superior está el amor de Dios. Fíjate que dice 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Sí? Obediencia, desobediencia, obediencia, bendición, desobediencia, castigo. Eso es lo que nos enseña el Antiguo Testamento. De modo el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Como cristianos debemos estar siendo perfeccionados en el amor. Y esto debe ser el motor. Eso debe ser la iniciativa a que debemos ser diligentes. Y es en el amor a nuestro Señor. Este es el motor que nos va a impulsar a ser diligentes con nuestras vidas. Y por todo lo que hemos recibido, todas esas bendiciones espirituales que hemos recibido a través de Cristo Jesús por medio de su evangelio. Haciendo a un lado la simple obediencia por el simplemente de temer a Dios. Es importante el temor de Dios, es importante el temor a Jehová, pero sobre el temor está el amor. Una persona que ama a Cristo de una manera radical, no sabes lo capaz que es de hacer. No solamente por su vida espiritual, sino también por la vida de otros. Y vemos esta respuesta en una simple mujer. Vemos esta respuesta, este ejemplo de una mujer sencilla, simple, una mujer, una ama de casa. Dice Mateo capítulo 8, verso 14 al 15, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Vemos la acción de Jesús al acercarse, ver su necesidad de esta mujer, tocarla, sanarla, restaurarla, y ella, en respuesta, se levanta y comienza a servirles. Ella puso atención a la necesidad de Jesús. Y Jesús venía de un largo día de trabajo, de haber estado evangelizando, de haber estado dando la palabra de Dios, de haber estado sanando, sacando demonios, levantando paralíticos.
al igual que sus discípulos, y diligentemente les atendió, sin la necesidad de que se le hubiese ordenado que se levantara a servir. Y esto, hermanos, créanme que esto es parte de nuestra visión como iglesia, como parte de nuestra visión como líderes, como pastores. Nosotros estamos ahí para guiarlos, para servirles, pero no para ordenarles qué hacer. Esto debe de salir de la iniciativa propia del creyente. ¿Por qué? Porque ahí se va a mirar su amor que tienen, no por la iglesia, no por los pastores, no por cómo predicamos, sino por su amor a Cristo, por su amor de lo que Cristo ha hecho en sus vidas, lo que ha hecho en nuestras vidas. Así que, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, contamos con la bendición de una autoridad divina. Esto es hermoso, esto es bello, que contamos ahora con una autoridad divina y sus mandamientos, que antes no los teníamos, que antes estábamos alejados de la gloria de Dios, como ovejas sin pastor, pero ahora los tenemos, gracias a Jesucristo. Por lo que nuestra iniciativa de la pasividad a la acción es el amor que hemos recibido de parte de Jesús al recibir el toque sanador que Cristo hizo en nuestras almas. Es ahí donde nace la iniciativa, a responder en salir de la pasividad a la acción, porque hemos experimentado el toque sanador de Cristo Jesús en nuestras almas. Y con esto continúa el autor e invita a la reflexión. Siempre cuando ves preguntas de este tipo, el autor invita a la reflexión. Porque creamos o no, alguna u otra vez en la vida hemos caído en pereza. Ya sea para laborar o para dejar algo para después, tal vez una cita del médico, ir al dentista, checarte los ojos, hacerle el mantenimiento al auto, cambiar una lámpara. Todos en algún momento caemos en pereza, caemos. Pero veamos que a través de llevar a la reflexión el autor describe el comportamiento del perezoso. Y dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y la ironía de todo esto y de esta pregunta es que hasta responder aquí requiere esfuerzo de parte del perezoso. Y con esto su conducta, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Vemos la conducta del perezoso. Y los resultados de tener esta vida es, así vendrá tu necesidad como caminante, es decir, la necesidad va a llegar tarde o temprano a su casa, va a llegar de alguna u otra manera, y dice, y tu pobreza como hombre armado, es decir, la pobreza va a llegar a su casa para acabar y destruir la vida de la persona con violencia, Y si alguna vez conocimos a alguien así, podemos mirar cómo llega esa necesidad a su hogar, tarde o temprano llega y destruye el hogar, destruye la casa y lo hace con violencia. Ahora, el libro de los Proverbios es el libro bíblico que mejor retrata a la pereza y al perezoso. Así que vamos a ver ciertas características del perezoso y cuando lleguemos una vez más a estos versos en nuestro estudio del libro de Proverbios los vamos a pasar porque ya miramos este tema. ¿Me entienden? Así que el perezoso quiere y no quiere cumplir su obligación. Nos dice ahí en Proverbios capítulo 13, verso 4, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Sí desea, pero en su pereza nada va a alcanzar. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Porque para él todo lo que tenga que hacer es dificultad. Dice ahí Proverbios 15, 19. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Entonces, para cualquier acción que quiera él tomar, es como espinos y simplemente al acercarse o empezar a querer moverse, los deja y se hace a un lado. Y por eso el perezoso se inventa excusas increíbles. Si tú has conocido a alguien así, es que realmente así son, ¿verdad? Y la palabra de Dios lo escribe muy bien, especialmente el libro de los Proverbios. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. El perezoso se inventa excusas increíbles para no hacer nada o hacer su tarea o hacer su deber. Por eso perderá todos sus bienes, dice la palabra de Dios, dice Proverbios capítulo 20, verso 13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Y eso es increíble,
Porque aunque sabe todo eso el perezoso y lo vive, aún así, él piensa que es alguien sabio. El perezoso piensa que es alguien inteligente. Pero la pereza es una forma de necedad, de tontez. Dice Proverbios capítulo 26, verso 16, en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Es realmente terrible la conducta de un perezoso. Bueno, ¿cómo lo podemos llevar a nuestra vida? Realmente Jesús condena la pereza y lo hace en la parábola de los talentos y lo hace después de haberle comunicado a sus discípulos sobre los últimos tiempos. Voltea a Mateo capítulo 25, verso 14 al 30. Y nos da un ejemplo de cómo es el reino de los cielos. Y da inicio. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, o sea, él se va por un buen tiempo y va a regresar en su segunda venida. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. O sea, lo produjo al 100%. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, que es lo que esperamos cuando él vuelva por segunda vez. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros por lo menos, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Chécate esto, Esto es terrible. Esto es terrible, porque el que tiene le será dado y tendrás más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, los talentos son las habilidades que Dios nos ha dado para el beneficio del reino de los cielos, para el beneficio de su iglesia, para que se siga expandiendo ¿qué? El reino de Dios, que sigan llegando nuevos conversos y que también se les esté discipulando, lo que estamos haciendo aquí. Nosotros estamos siendo discipulados el día de hoy. Tanto ustedes están aprendiendo como yo estoy aprendiendo. Estamos siendo discipulados. Y estamos poniendo a trabajar los talentos que nos ha dado Dios. Y el propósito de ello es fructificarlos, reproducirlos. El problema es de que hay gente que va a llegar dentro de la iglesia con talentos, pero que no los va a poner en práctica. El problema de esto es de que la persona que no pone en práctica sus talentos, dice que la palabra de Dios, aquí dice Jesús, que lo que se le dio, se le será quitado. Y lo peor es de que a este siervo le llama inútil, de tal manera de que lo echen en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, simplemente es alguien que aparentó tener ciertos talentos o pertenecer dentro de la comunidad de la iglesia, pero mantenerse en un estándar bajo. Pero al final dice el Señor que serán removidos, serán quitados, porque no pusieron a trabajar
lo que Dios les había dado. Ahora, no con esto estoy diciendo que no perdieron su salvación. No, no estoy diciendo eso. Simplemente esa es la representación de un falso creyente, de un falso cristiano, de un falso hijo de Dios. No son genuinos. ¿Recuerdas que mencionaba que cuando llega la persecución sobre este tipo de personas, ellos mismos se van a apartar, se van a ir, porque no pueden soportarlo? Un falso hijo de Dios no puede soportar la persecución, en especialmente los de que vienen de parte de la familia. Los que vienen de parte de la familia. Así que el verdadero creyente invierte los dones que le ha dado el Señor. O sea, no es perezoso. Los invierte y los fructifica. En contraste a un falso creyente, a alguien que simplemente con su pereza está revelando que no es un hijo de Dios, que no es un hijo de Dios. Pablo de igual manera exhorta a la iglesia en Romanos capítulo 12, verso 11, en lo que requiere diligencia, o sea, prontitud, rapidez, que necesita acción, que necesita acabarse, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y esto lo menciona después de que él ha hablado de que el amor sea sin fingimiento, que el verdadero amor es sin fingimiento, deben de amarse sin fingimiento. Si volvemos a lo mismo, una persona que finge amar solamente está fingiendo, no es real, no es genuino. Y después de haber presentado todas las bendiciones del Evangelio, él hace esta presentación de que se requiere diligencia, no perezosos, en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios, después de que nos ha hablado sobre el amor y después de que Pablo nos ha hablado sobre las bendiciones del Evangelio. Así que, hermanos, el verdadero Hijo de Dios no es perezoso en cuanto a su vida espiritual. ¿A qué me refiero en cuanto a su vida espiritual? La lectura de su palabra, la oración, el servicio en su hogar, el servicio en la iglesia. Invierte los dones que se le han dado por gracia en beneficio de los demás. Y repito, esto comienza personalmente tú y Dios a solas. Tu relación espiritual con Dios comienza contigo mismo a solas con Dios. De ahí se va a mover a tu relación con tu familia. Y eso no se puede quedar allí porque dice Jesús que debe de multiplicarse, debe de fructificar aún más, al grado de ir a invertir también de tus dones, de tu tiempo, de tus talentos, a bendecir a la iglesia, de bendecir al cuerpo de Cristo. Y esto lo viene explicando Pablo ahí en Romanos, ahí más o menos en el capítulo 12. El perezoso espiritual, tarde o temprano, dice aquí Proverbios, y cerrando con todo lo que hemos venido hablando, le llegará su calamidad. Y esto suele pasar y se ve muy a menudo en la vida de tantos creyentes, de tantos cristianos. Muchos empiezan a sufrir la calamidad desde aquí en la tierra. Empiezan a sufrir las consecuencias de su pereza espiritual. Tarde o temprano llegan las consecuencias. Después llegan y comienzan a hablar contigo y te empiezan a repetir la misma historia y la misma historia y es la misma historia. Ahora, para muchos la calamidad va a ser algo terrible al final de los tiempos, donde Jesús simplemente va a declarar: nunca los conocí, apartados de mí. Así que, hermanos, claro, obviamente, muchos de nosotros somos trabajadores, mantenemos nuestro hogar, hacemos lo necesario para tener un bonito hogar, una bonita familia, pero muy poco nos preocupamos con nuestra vida espiritual. Somos perezosos en eso. Y yo entro también en esa categoría muchas veces. A veces suelo echar la flojera con respecto a mi vida espiritual. Digo, ay no, hoy me voy a aventar una movie. Pero desafortunadamente la calamidad llega tarde o temprano cuando nuestro estilo de vida se ha convertido en un estilo de vida de pereza espiritual.
y tarde o temprano van a llegar esas consecuencias. Tal vez no pierdas tu salvación, no, pero eso no existe. No vas a perder tu salvación con eso. No vas a perder tu salvación con eso, pero te vas a perder de muchas bendiciones que pudieron haber llegado a tu vida por hacerle caso a la pereza espiritual. Y al final también no tendrás las recompensas que Jesús nos va a dar allá en los cielos. Así que, hermanos, nuestra motivación no debe ser el temor. Claro, es una herramienta que nos ayuda a poder obedecer a Dios, pero nuestra iniciativa, el motor que nos lleva a estar en acción, a estar activos en nuestra vida espiritual, tanto en la vida espiritual dentro de la iglesia, es el amor a Cristo. El amor a Cristo. Busquemos a Dios porque le amamos. Busquemos a Dios, busquemos a Cristo por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Si lo buscamos por las motivaciones erróneas, vamos a sufrir las consecuencias tarde o temprano, pero esperemos de que podamos verlas, arrepentirnos y regresar a nuestro primer amor. Siempre estar conectados con ese primer amor a nuestro Señor. Y así poder ser efectivos y fructíferos en el reino de los cielos.